Capítulo 3. Poniéndonos a prueba unos a otros. 26 de diciembre. En este día, los estudiantes de la clase Orikita, incluidos Sudou y otros que no tienen actividades en el club, se reunieron en el café del centro comercial Keyaki. Ike, Sudou, Shinohara, Matsushita, Mori, Wang, Maesono y Onodera son 8 en total. Fue Maesono quien sugirió reunir a estos miembros, pero cuando se ofreció a tener una discusión importante sobre el futuro de la clase, todos inclinaron la cabeza una vez que ella lo mencionó. En primer lugar, era un tema demasiado serio para una estudiante como es Maesono. Y porque se excluía deliberadamente a los que podrían llamarse figuras clave de la clase. ¿Por qué no convocaron a Orikita, Hirata, etcétera, quienes pueden llamarse los miembros principales de la clase? Son figuras inherentemente indispensables a la hora de debatir el futuro de la clase. Sin embargo, muchos de los 8 miembros seleccionados no opusieron gran resistencia a reunirse y aceptaron la invitación de Maesono como parte de su juego, pero Matsushita fue el único que tuvo dudas al respecto en todo momento. Sin embargo, no le hizo esa pregunta a Maesono directamente, y aparentemente solo apareció en la reunión, al igual que las otras 6 personas que habían aceptado la invitación de sus amigos. Maesono designó el lugar de reunión como un café en el centro comercial Keyaki, probablemente porque eran 8 personas, lo cual es relativamente grande. Alrededor de las 11:30, que era la hora señalada, los 6 miembros, excepto Ike y Shinohara, se reunieron. Mirando a los miembros reunidos, Matsushita profundiza sus dudas. No solo la elección de las personas, sino también si tienen intención de discutir abiertamente el futuro de la clase en un lugar como este. No se cree que la personalidad y la habilidad de Maesono conduzcan a una discusión significativa. Aún así, ya que se califica de importante, al menos debería ser selectiva en cuanto a su ubicación. Maesono no pretende entender los pensamientos de Matsushita en absoluto, y se ríe a carcajadas cuando habla de lo que vio en la televisión ayer. Matsushita es relativamente cercana a Maesono, pero recientemente parece tener más energía que antes. Perdón por hacerlos esperar poniendo los pensamientos de Matsushita en otra parte, y que Shinohara llegaron al lugar de reunión un poco más tarde. Cuando los dos aparecieron juntos tomados de la mano, se sentaron en las sillas que estaban dispuestas naturalmente en los alrededores. Ustedes, no deberían estar mostrando su afecto a mitad del día. Llegan tarde. Sudou se precipitó hacia Ike mientras se sentía atraído por el calor de su amor. Jejejeje, eso no es cierto. ¿Verdad? Satsuki. Oh, sí, es normal. Incluso Sudou-kun está acostumbrado a llegar tarde, ¿verdad? Sudou dejó escapar un suspiro a los dos que todavía no soltaban sus manos a pesar de que estaban sentados en una silla. No lo he hecho recientemente. Respondió de esa manera, pero no pareció haber llegado a los oídos de Shinohara. Oye, esos dos, parece que es así. Maesono susurró y Matsushita asintió. Parece que el comportamiento de ambos cambió claramente el 24 o el 25. Es una predicción que definitivamente han cruzado la línea de la relación hasta ahora. Tales rumores circulaban durante el viaje escolar, pero no había evidencia que los corroborara. Ese tipo Kanji. Sudou tiene una larga relación con Ike, y el año pasado muchas veces quiso hacer lo que quisiera si tuviera novia. Estaba decepcionado de estar por delante de los demás, pero incluso estaba asombrado de que se mostrara un estado de coqueteo serio. Inconscientemente muestra como un pesado suspiro. ¿Qué pasa, Sudou-kun? Onodera, que estaba sentado junto a Sudou, estaba un poco preocupada porque no podía entender los complicados sentimientos de Sudou y le habló en voz baja. Nada. Además, es bueno que la clase haya vuelto a la normalidad. Sí. Inmediatamente después del examen especial unánime, algunas personas estaban preocupadas de que algunas de sus amistades pudieran colapsar debido a la implacable revelación de Kushida. Wang, a quien se sabía que le gustaba Hirata, fue salvado por el seguimiento de Matsushita y otros, y Shinohara, de quien se habían burlado por su apariencia, se recuperó por completo con el apoyo de su novio, Ike. El hecho de que ahora se puedan reunir de esta manera es una prueba de que la relación se está restableciendo gradualmente con el paso del tiempo. Maesono, es hora de proceder pronto.
Sudou le insta a darse prisa ya que no puede ver a la pareja coqueteando. Es verdad. Gracias a todos por venir hoy. En primer lugar, Maesono agradeció a las 7 personas a las que llamó. Cuando se incorporó por primera vez a la escuela, Maesono era una persona maleducada y conflictiva. Pero parece haberse calmado gradualmente, y al menos aquí no parece estar reacia por los miembros presentes. De hecho, se ha hecho muy amiga de Wand y Sato. Matsushita también está incluido en su grupo de amigos, pero en su corazón no aprecia a Maesono. Está bien que nos reunamos. Pero, ¿por qué solo son estos miembros los únicos que hablaran del futuro de la clase? Es importante. ¿Verdad? Sudo parecía tener las mismas dudas que a Matsushita le rondaban por la cabeza, y le devolvió la pregunta. Habiendo podido hablar por lo que pensaba, Matsushita esperaba que la conversación avanzara. Si tú lo dices, podría ser así. ¿Por qué? Y Keiichi y Nohara se miraron como si lo hubieran notado por primera vez. Simplemente no lo pensé. Fue Matsushita quien tenía tal teoría en la esquina de su cabeza. Sí. En realidad, hay una buena razón. No hablé con Hidata-kun y los demás a propósito. Hay algo que quiero aclarar antes del tercer semestre. Maesono comenzó a hablar sobre el propósito después de dar una introducción que parecía haber sido cuidadosamente pensada. Cuando lo digo claramente, se trata de Ayano Kouji-kun, ¿no? Lo que salió fue el nombre de un compañero de clase. Las 7 personas, excluyendo a Maesono, no parecían entender por qué se mencionaba el nombre de Ayano Kouji. Podría ser un problema para mí decir esto, pero puedo decir que no me agrada Ayano Kouji-kun. Bueno, eso no es del todo cierto. Francamente hay algo que no me gusta de él. Decidió que había sido un poco dura, y lo corrigió, aunque después de haberlo expresado con palabras. Algo que no te gusta, ¿por qué es eso? Wand continúa con una respuesta interrogativa a la valoración sincera de Maesono. Ayano Kouji-kun no es el tipo de persona que causa problemas, y tampoco es el tipo de persona que crea conexiones forzosas. No tiene ninguna imagen de él haciendo algo que dé una mala impresión como piensa Maesono. Esa fue la franca impresión de Wand. Bueno, sí. Supongo que podrías decir que no me gustan los tipos sombríos, pero es alguien que casi nunca participa, es como si no estuviera en la misma longitud de onda, y se siente extraño. ¿Pareciera que mantuviera las distancias? ¿Estás diciendo que es alguien que es difícil de tratar de una manera u otra? Matsushita, que había estado en silencio hasta ahora, le preguntó a Maesono. Podría ser. Ayano Kouji es alguien bastante sombrío, ¿no? Siempre está callado y que está de acuerdo en que la imagen de Maesono no está tan mal. Parecía que nadie negaría de inmediato el hecho de que la personalidad de Ayano Kouji deja una impresión tranquila y oscura, en lugar de si le gusta o no. Ahora es diferente, ¿verdad? Al menos eso creo. Sudou fue el primero en objetar. En primer lugar, si tuviera raíces sombrías, no podría salir con Karuizawa. ¿Verdad? No se limite a negarlo, sino también proporcione una razón para ello. Bueno, me sorprendió que estuviera saliendo con Karuizawa. Pero, aunque algunos aspectos son convincentes, la imagen que se mantiene en y que permanece prácticamente inalterada. Kan, ¿has estado hablando mucho con Ayano Kouji últimamente, cuando se hicieron tan amigos? Dijo Ike, quizá decidiendo que era más una afirmación defensiva que correcta. Sudou se sorprendió y cogió el vaso de bebida. No soy solo yo, incluso tú también. Nos divertimos mucho cuando entramos a la escuela. No, sí que jugábamos, pero era más como socializar entre compañeros de clase, y tampoco éramos especialmente amigos. ¿De verdad pensabas en nosotros como amigos? Eso es. A Sudou, que le había contestado fuertemente, se le atragantó las palabras al recordar el comienzo del curso escolar. Cuando Sudou e Ike se miraron, Maesono se apresuró a detenerlos. Espera un minuto, no empieces una pelea por tu cuenta, ¿de acuerdo? Hoy quería preguntarle muchas cosas a Sudou-kun, ya que empieza a llevarse bien con Ayano Kouji-kun. La mirada se apacigua cuando rompe el contacto visual, y Sudou toma aire antes de responder. ¿A mí? Así es.
Sudoku parece saber más sobre la reciente situación de Ayano Kouji-kun que nadie de aquí. Pensando que sería inútil alargar más el tema principal, Maesono bajó un poco el volumen de su voz y comenzó. No obstante, añadió algo a sus amigos que seguían sin entender. Ayano Kouji-kun no es solo un sombrío compañero de clase, ¿verdad? Es más como si tuviera algo que ocultar con esto. Todos, incluidos Ikei Shinohara, comenzaron a entender lo que quería decir Maesono. ¿La reunión de hoy es un lugar para discutir cosas como quién es Ayano Kouji-kun? ¿Estás diciendo que este es un lugar para discutir cosas como esa? En respuesta a las palabras de Wang, Maesono asintió 2 o 3 veces con la cabeza. Excluye a su novia Karuizawa-san, por supuesto, y a su íntima amiga Satou-san, y también a Hirata-kun y Orikita-san, que están en estrecho contacto con Ayano Kouji-kun, y a Asebe-san, que estaba en un grupo con él. ¿Por qué es eso? Creo que sería mejor tener al menos una de esas personas que sepa más al respecto. Me pregunto si eso es realmente cierto. Más bien, creo que tergiversarían el tema. Creo que todas o algunas de las personas que acabo de nombrar saben quién es realmente Ayano Kouji-kun. Maesono murmura que no tendría sentido. Es por eso que excluyo a los estudiantes que tenían una fuerte conexión con Ayano Kouji hasta donde puede entender. Si es así, ¿por qué me llamaste a mí? Si no todos conocen a Ayano Kouji-kun, la discusión no irá bien, ¿verdad? Y si es Sudoku, es probable que sea honesto al respecto para profundizar la discusión. Es fundamental contar con personas con información. Maesono responde con orgullo que lo ha pensado a su manera y ha seleccionado a personas de su confianza. Supongo que lo entiendo de alguna manera. ¿Pero es algo de lo que deberíamos reunirnos y hablar de forma tan reservada? Shinohara ha llegado a comprender la situación, pero inclina la cabeza porque todavía no comprende la situación. Por ahora, sí. Si no hay nada de qué hablar, está bien, o mejor dicho, eso es lo mejor, pero obviamente la presencia de Ayano Kouji-kun es extraña. Los miembros se miran unos a otros. El silencio continuó por un rato, pero alguien inesperadamente siguió la opinión de Maesono. Ciertamente, puede haber cosas en lo que me parece que es un poco extraño. Wang expresó con palabras lo que sentía, aunque con un poco de dificultad. ¿Verdad? La aparición de un simpatizante alegra a Maesono, que ni siquiera intenta ocultar su expresión. ¿Algo extraño? ¿Qué quieres decir exactamente? Sin saber a qué parte se refería, Shinohara pregunta mientras escuchaba fijamente. Al menos, creo que hay una discrepancia en el OAA que la escuela evalúa y divulga. Ya sea por la capacidad académica o física, sospecho que las cifras de OAA son inferiores a las reales. ¿Cómo es el OAA de Ayano Kouji? Shinohara abre su teléfono junto a Ike, quien no entiende del todo. Ciertamente es extraño. Quizá no estoy convencido de que sea mejor que yo en general. Mirando el OAA mostrado, Ike gimió con una cara seria. No, es solo que Kanji no es lo suficientemente bueno. Incluso cuando se introdujo por primera vez OAA, ha mejorado considerablemente. Tal vez esté trabajando duro para mejorar, como Sudoku-kun, pero yo diría que tampoco veo rastros de eso. Sudou, cuya capacidad académica era la calificación más baja ha mejorado su evaluación al acumular estudios diarios y mejorar su actitud ante la vida, lo cual es obvio para todos en la clase. Por otro lado, en el caso de Ayano Kouji, nadie ha podido ver ningún rastro de sus esfuerzos. No es de extrañar que Wang piense que es extraño obtener de repente una puntuación alta en un examen y mostrando lo rápido que puede correr. Entonces, la conclusión que puedo sacar de eso es que no ha dado todo su esfuerzo. Maesono pone en palabras lo que lleva queriendo decir desde antes de reunirse con sus amigos. Creo que es una posibilidad. ¿Quieres decir que ha escatimado sus esfuerzos? Así es, ¿no? Significa que no se lo ha tomado en serio todo este tiempo. ¿Pero por qué? Quizás no le guste trabajar duro o algo así. Cada uno decía lo que pensaba y empezó a descontrolarse. Espera un momento. Sé lo que quieres decir, pero no siempre es así, ¿verdad? No hay necesidad de que esté entrenando públicamente ni en sus estudios ni en sus habilidades físicas.
A Ayano Kouji-kun no parece gustarle destacar, aún cabe la posibilidad de que estuviera trabajando duro detrás de escena. Fue Matsushita quien detuvo el flujo de malas especulaciones. A diferencia de Sudou, que ha ganado fuerza frente a las personas que lo rodean, es posible que haya ganado fuerza detrás de escena. Sería malo para tu reputación que hubieras ocultado tu capacidad que tenías desde el principio. En otras palabras, se tomaría como una falta de compromiso con la clase. La especulación es especulación, y quería llevarla a una dirección no tan mala. Cuando entré a la escuela, realmente no tenía una buena reputación. Me he esforzado desesperadamente para que todos me observen. Mira, incluso estoy trabajando duro en este momento. Ike siguió sin pensar profundamente en si era similar. Ike-kun, ¿de verdad lo entiendes? Maesono continuó con un poco de ira hacia Ike. Kuke, ¿cómo es que no lo entiendo? ¿Te diste cuenta que Ayano Kouji-kun resolvió perfectamente 5 preguntas en el examen especial del otro día? Bueno, me di cuenta de eso, pero, ¿cuántas otras personas acertaron todas las preguntas correctamente? Los estudiantes como Orikita e Hirata, que tienen una capacidad académica de B o superior, obtuvieron puntajes perfectos. El problema que resolvió Ayano Kouji-kun fue más difícil que el problema que resolvieron Orikita-san y los demás. Vi los resultados de los estudiantes de otras clases, y fue tan difícil que incluso los estudiantes con capacidad académica acometieron errores. Maesono apela enérgicamente a que no cree que sea posible con un poco de esfuerzo. Pero, mira, estoy bastante seguro de que es bueno en matemáticas. Entonces es posible, ¿no? De las preguntas que resolvió, solo una era de matemáticas. El resto eran 2 preguntas de inglés, una de química y una de literatura moderna. Solo fue uno. Al reunir a 7 personas, investigué por adelantado. Maesono enfatiza que Ayano Kouji no es fuerte en un solo tema. Tal vez era eso. Lo que me había parecido un poco extraño. Wang, que era una de las más estudiosas, asintió con la cabeza. Teniendo en cuenta eso, siento que la discrepancia entre su OAA y sus capacidades reales es mayor de lo que imaginaba. ¿No es una absoluta locura? Matsushita pensó en intervenir en la charla presuntuosa de Maesono, pero se detuvo. Estaba claro que habría sido penoso decir que las preguntas que aparecían era lo que había estado estudiando. Si hacía demasiado seguimiento en el lugar equivocado, parecerá que lo estaría defendiendo. De hecho, Matsushita quiere que Ayano Kouji desempeñe un papel útil en la clase en el futuro y no quiere que acumule el odio de los alumnos en lugares poco relevantes. Es por eso que decidió que no debe hacer comentarios descarados en este momento. En realidad, podría ser que tuviera una corazonada y haya acertado. Matsushita es salvado por los comentarios casi naturales de Ike en defensa de Ayano Kouji. Le hizo pensar que Ike, quien naturalmente hablaba por ella cuando no podía decirlo, podría ser el tipo de persona que necesitaba aquí. No, no es solo una corazonada o una coincidencia. Ayano Kouji-kun debe haber sido siempre un excelente estudiante. Maesono deja claro que palabras como corazonada no son aceptables. ¿Hay otras razones? Wang vuelve a preguntar, debe estar interesada en la verdad. Después de mirar a su alrededor, Maesono volvió a bajar la voz. Sin embargo, esto es lo que he escuchado de la gente, ¿vale? En el examen de la isla deshabitada de este año, hubo pruebas por todas partes para obtener suministros y puntos, ¿vale? He oído que las preguntas de estudio en las que participó Ayano Kouji-kun eran muy difíciles, pero acertó todas las preguntas sin vacilar. El hecho de que su capacidad académica fuera ciertamente alta desde la etapa anterior al examen especial realizado en diciembre. Maesono prologó la historia con el hecho de que la había oído a otros, pero se difundió aquí como algo bastante cierto. No sé cuál es la verdad, pero así es. La imagen de Ayano Kouji-kun ahora no ha cambiado mucho de la imagen que tenía cuando entró por primera vez en la escuela, pero siento que la situación a su alrededor ha cambiado mucho. Hirata-kun parece confiar mucho en Ayano Kouji-kun. Se llaman por el nombre de pila. Creo que es probablemente la única otra persona que es muy cercano a Hirata-kun. Si lo dice Wang, que observa y quiere a Hirata más que nadie, no hay duda.
Aunque todos en este lugar no dijeron nada, confiaron y lo escucharon sin dudarlo. El que lidera la clase es Horikita-san, pero detrás de escena, Ayano Kouji-kun podría haber estado involucrado en varias ocasiones, ¿verdad? En respuesta al discurso nuevamente apasionado de Maesono, Onodera, así como Ikeisi Nohara, empezaron a asentir más profundamente. Matsushita escucha la discusión a su alrededor y lo vuelve a comprender. La clase ya ha comenzado a notar el potencial que tiene Ayano Kouji. Por supuesto, es porque Ayano Kouji está actuando más abiertamente que cuando era un estudiante de primer año, pero el problema es que podría percibirse de mala manera. Entonces decidió que debía cambiar de posición una vez aquí. La lectura de Maesono-san puede ser correcta. Ayano Kouji-kun ha estado produciendo calificaciones mediocres durante mucho tiempo, por lo que incluso si obtiene buenos resultados ahora, no podrá obtener calificaciones superiores a A en el corto plazo. Pero si se lo hubiera tomado en serio desde el principio, al menos habría sacado una A en lo académico. Matsushita, que se había mostrado escéptico, cambió y lo aceptó, y el rostro de Maesono cambió a un rostro orgulloso. Sudou-kun, ¿sabes algo especial de Ayano Kouji-kun? Preferiblemente algo que no conozcamos. Sudou mostró una cara confundida a Maesono, quien preguntó con grandes expectativas. ¿Qué? ¿Hay algo? Si lo hay, dilo. La intuición de una mujer. A Maesono no se le escapa esa expresión y lo persigue, lo que sintió cuando vio el incidente con Housen a principios del segundo año. Destellos de la fuerza de Ayano Kouji. Sudou se pregunta si debería hablar de estos acontecimientos. Aunque esa serie de incidentes se mantuvieron en secreto en la vista del público, no se supone que tengo que guardar silencio sobre la habilidad de Ayano Kouji, ¿verdad?, se preguntó en su mente. Si hubiera sido un hecho que debiera guardar silencio, se lo habrían recordado a él mismo que debía guardárselo. Así es. Maesono y los demás se enfocan solo en su capacidad académica, pero creo que ese tipo es extraordinario en algo más que en lo académico. ¿Qué quieres decir? Ustedes vieron lo rápido que fue Ayano Kouji en el relevo. Es más rápido que yo. Aunque nunca ha competido directamente con todas sus fuerzas, Sudou admite la derrota incluso antes de enfrentarlo. Sin embargo, en esta etapa hay pocas sorpresas. Esto se debe a que cuando compitió con Horikita Manabu, el presidente del consejo estudiantil hace 2 años, se sabía que no era normal. Eso es cierto, pero eso ya todos lo sabemos, ¿verdad? Sin embargo, la verdad transmitida por las palabras de Sudou inmediatamente después es diferente. Y no se trata solo de lo rápido que es. Es un poco frustrante admitirlo honestamente, pero en general tiene mejores habilidades físicas que yo. ¿Mejor que Sudou-kun? Sudou continúa mientras elige palabras para transmitir lo sorprendente de Ayano Kouji de una manera directa. Si realmente pudiera ganarle, sería en baloncesto. Si es posible, tampoco quisiera jugar baloncesto con él, si pudiera evitarlo. No siento que vaya a perder, pero tengo la corazonada de que me va a arrinconar mientras esté jugando contra él. Sudou, quien tiene la habilidad física mejor valorada en el grado, levanta la bandera blanca. Eso solo le dio al increíble hecho una extraña realidad. Es una gran historia si es verdad, pero ¿cuáles son las pruebas? Entusiasmada, Maesono presionó a Sudou para que explicara por qué tenía motivos para creerlo. Incluso si está equivocado, no puede hablar sobre el problema con Housen, así que juzgo que crearía una historia ficticia. Tuve un problema con Ayano Kouji antes. Empecé una pelea con él. Quería darle un puñetazo, pero no podía golpearle en absoluto. ¿Qué puedo decir? Sentí cómo se transmitía lo extraordinario que era a través de la lucha. Sudou dijo una mentira mientras bebía agua. Incluso en medio de eso, recordó el momento en que se peleó con Housen. Ayano Kouji no dudó en enfrentarse a Housen al que ni siquiera podía tocar. No temía ser apuñalado por un cuchillo y afrontó la situación con calma. Fue testigo de una realidad que fue suficiente para darse cuenta de que no le puede ganar incluso si realmente pelean. El hecho de que hablara con verdadera emoción le hacía más sincero, y Maesono parecía estar de acuerdo.
¿Es posible que Karuizawa-san estuviera saliendo con Ayano Kouji-kun porque se dio cuenta de que tenía cualidades más altas que Hidata-kun? Si ese es el caso, entonces menudo olfato tiene Maesono, cuenta su impresión franca sin ocultarla en un tono como si estuviera elogiándola. Bueno, yo también me preguntaba por qué Karuizawa sale con Ayano Kouji. Pensaba en eso antes. Es algo que no se comprendía, pero es porque experimento lo extraordinario de Ayano Kouji de cerca y en persona. Si Karuizawa se dio cuenta de ello, entonces tiene sentido que eligiera a Ayano Kouji. Pero ahora surgen otros sentimientos en su do. Si ese es el caso, no hay razón para esforzarse en hacer de Karuizawa su novia, dijo. Aparte de su apariencia, su personalidad no es abrumadoramente de mi agrado. Sin embargo, esto es completamente subjetivo para mí, así que no hablé de ello aquí y lo soporté. Es una valoración un poco ridícula, desde el punto de vista de Khan. Sigo sin entenderlo, incluso si dices eso. Y que se explica con palabras y que entiende el significado pero no se sienten reales. No y hace reasonable. Después de todo, no puedes entender esto a menos que realmente lo experimentes. Eso es cierto. ¿Cómo crees que puedo averiguar lo increíble que es? Maesono le hace una pregunta a Sudou para probar de algún modo el caso. Eso es, ya sabes, atacalo de repente, podrías apuntar a su espalda. No, sería un ataque sorpresa. No puedes golpear a Ayano Kouji con ese ataque sorpresa. Si es un ataque sorpresa, puedo hacerlo. No lo haré porque es de cobardes en primer lugar. Entonces, ¿por qué no lo intentas desde frente? La probabilidad de eso es 0. 0%, no lo sé, ¿sabes? Yo tengo bastante confianza en una pelea. Y que se pone de pie y lanza alternativamente su puño derecho y su puño izquierdo. Respira por su boca, pero no hay nitidez en sus movimientos. Nunca has estado en una pelea realmente, ¿verdad? Shinohara dice esto con indignación y la insta a sentarse porque está avergonzada. Ah, cállate. Yo no soy alguien que acosa a los débiles. Sí, bueno, dejemos de lado las peleas. Si eso es cierto, me gustaría que Ayano Kouji se comprometiera y diera lo mejor de él. Si eso ocurre, la clase estará a salvo, o tal vez incluso subamos a clase A de verdad. Si pueden esperar hacer una contribución académica y física significativa, esto es positivo para la clase. Y que mencionó que la situación debería ser incluso mejor que ahora. Así es. Somos sus compañeros de clase y creo que es buena idea pedirle su cooperación. Wan dice que si hay un miembro poderoso en la clase, definitivamente deberían pedirle su cooperación. Estoy de acuerdo con eso. Hablemos con él en persona después de las vacaciones de invierno. Shinohara inmediatamente estuvo de acuerdo con el comentario, ya que no había forma de que hubiera oposición. Las expectativas en torno a Ayano Kouji comienzan a aumentar. Es algo que Matsushita siempre ha deseado, pero al mismo tiempo es plenamente consciente de que es una gran equivocación. Espera, solo un consejo mío. Puedo entender tus sentimientos de querer confiar en Ayano Kouji-kun y tus sentimientos de tranquilidad, pero creo que deberías dejar de forzarlo o decirle en público. ¿Por qué? Si no se lo dijera, no sería positivo. Shinohara se queja de que no podrá competir si vuelve a ser el estudiante sombrío que era antes. Eso puede ser cierto. Pero creo que también tenemos que pensar por qué ha estado tan callado al respecto. Se queja en voz baja a los estudiantes entusiastas de que deberían entender los sentimientos de Ayano Kouji. Sudou, que llevaba poco tiempo escuchando, se sintió cómodo con ello e intercaló una tos deliberada para llamar la atención. Sí, así es, si odia destacarse, podría ser contraproducente provocarlo innecesariamente. Sí. Por el contrario, ¿no sería una pérdida si esto hace que no coopere? Como respondió correctamente todas las preguntas en el examen especial el otro día, estoy segura que tiene la sensación de querer ayudarnos. Al predicar los peligros de sacarlo a la fuerza a la luz pública, Shinohara y otros parecían sentir los riesgos involucrados. Yo también estoy de acuerdo. Sería diferente si fuera del tipo como Kobenji-kun, que hace lo que quiere por su cuenta, pero no es de ese tipo. Por el momento, creo que está bien tratarlo igual que antes.
Por último, Onodera está totalmente de acuerdo con Matsushita y Sudou y se los explica. En esta reunión, al menos 8 personas obtienen un entendimiento común. Ayano Kouji debe ser más competente de lo que se muestra en la OAA. Y aunque esperan que demuestre su capacidad en el futuro, no hay que apresurarlo. Sin embargo, Maesono, el planificador de la reunión, tenía en mente una idea completamente diferente. ¿Está realmente bien? Pude entender que Ayano Kouji-kun es un estudiante increíble. Pero es por eso que da miedo, o debería decir que es espeluznante. ¿Por qué? Él nombró a Sakura-san, un miembro del mismo grupo con el que era cercano, como el estudiante que debía ser expulsado, ¿no? Incluso Ayano Kouji-kun fue quien arrinconó a Kusida-san. Si Ayano Kouji-kun estuviera predispuesto, podría incluso expulsar a alguien de la clase. Un grupo que estaba preocupando hablando. Ya ha pasado más de una hora desde que se reunieron, y durante ese tiempo, los estudiantes que entran y salen del café son reemplazados uno por uno. Un estudiante que había estado allí durante unos minutos antes que Wang, que fue el primero del grupo en aparecer en el café, se puso de pie con su taza de bebida que estaba vacía durante mucho tiempo. Era una decisión que había que tomar. Nuestra clase no tenía ninguna posibilidad de ganar salvo expulsar a uno de nosotros por la elección que hizo Kusida. Es razonable que eligiera a quien expulsar basándose en los criterios de la OAA sin ningún sentimiento personal. Todos, incluido Ike, abrieron los ojos sorprendidos ante Sudou, quien inmediatamente lo refutó. ¿Qué? ¿Dije algo extraño? Maesono está perpleja por la reacción de Sudou. No es que sea extraño. Matsushita continúa asumiendo el control después de eso. Desde hace un tiempo, puedo sentir tu inteligencia en la forma en que hablas y en la forma en la que dices las cosas. La gente madura, ¿eh? ¿Qué es eso? Porque si hubieras sido el Sudou-kun de antes, no habrías podido decir tales cosas de que era razonable o sentimiento personal, ¿verdad? Sí, creo que sí. No, eso es normal. ¿Qué tan tonto crees que era? ¿No significa eso que has crecido mucho? Onodera muestra una cara feliz, como si por alguna razón hubiera sido elogiada. No te burles de mí. Esto en donde estábamos, así Ayano Kouji no es un mal tipo. Sudou se siente avergonzado por los elogios y se ve obligado a retomar el tema. Incluso yo lo sé. Ese fue un examen que requería absolutamente expulsar a alguien de la escuela. Pero, ¿recuerdas el intercambio con Kusida-san? La forma en que la acorralaba sin piedad. Tan indiferente, sí, se siente como si fuera una máquina, o algo así. Era una situación en la que no tenía más remedio que ser despiadado. Ni siquiera Ayano Kouji quería hacerlo. Al final, Sudou defiende a Ayano Kouji. Si se presenta una situación similar, ¿vas a pedirle a Ayano Kouji-kun que tome una decisión sin emociones otra vez? No es como si estuviera confiando únicamente en Ayano Kouji, pero tenemos que ser objetivos al respecto, ¿no? Objetivo, ¿Por eso crees que está bien? ¿Qué piensan los demás? Maesono dijo eso y sutilmente volvió su mirada hacia Ike Shinohara. Estudiantes cuyos nombres OAA ocupa un lugar bajo en la clase. Una premonición del futuro, cuando Ayano Kouji los elija como el próximo candidato a ser expulsado de la escuela. Bueno, es cierto que los métodos de Ayano Kouji están un poco, como puedo decirlo, un poco dudosos. Yo diría que tener muchos amigos es una gran habilidad y deberías tenerlo en cuenta. Si yo fuera expulsado, Satsuki lloraría y eso no sería muy eficiente. Absolutamente lo odio. Shinohara se aferra al brazo de Ike que está a su lado y no lo suelta. También hay un precedente de que Asebe-san se ha visto abrumada durante mucho tiempo debido a esa influencia. A la luz de los hechos muy recientes, la expresión de Wang también se ve empañada. Sigo estando bien mientras esté así. Pero, ¿no se debería simplemente evitar un futuro en el que Ayano Kouji-kun se convierta en el líder de la clase en el futuro? En el transcurso de una larga discusión, Maesono lo dijo. Las palabras salieron de una parte incómoda de ella que no se había visto. No hay forma de que Ayano Kouji pueda convertirse en líder. Ni siquiera tiene esa clase de carácter. No creo que eso sea del todo cierto.
Creo que si eres competente, creo que habrá algunas partes que te reconozcan como líder de la clase. Supongo que le daría la bienvenida. Si Ayano Kouji-kun es realmente capaz, incluso como líder Matsusita, que se enorgullece de su excelencia, cree que sería ideal que Ayano Kouji se convirtiera en el líder de la clase más adelante. De ahí la declaración. Esto se debe a que, mientras que los alumnos de rango inferior tienen que temer el riesgo de ser expulsados, por otro lado, los alumnos de rango superior tienen la seguridad de saber que nunca serán expulsados si son los primeros de la clase y no se comportan de manera que perturben el liderazgo de la clase. Sin embargo, Horikita, quien actualmente lucha como líder, es diferente. Porque la probabilidad de ser influenciada por las emociones no es cero, nunca se sabría por qué motivo podría ser eliminado. Siente que no puede bajar la guardia. Me opongo rotundamente. No me gusta la idea de Ayano Kouji-kun como líder. Entonces, Maezono-san, ¿qué crees que debería suceder? Matsusita quiere sacar lo que piensa de Maezono, que nunca deja de preocuparse por él. Eso es, trata de responder a toda prisa, pero se quedó atascada en las palabras porque no tenía una respuesta clara. ¿Así que discutimos así porque no lo sabemos? A continuación, se forzó a responder con una respuesta de escape. De todos modos, no creo que podamos obtener una respuesta si seguimos discutiendo aquí la forma de pensar de Ayano Kouji-kun. Y no importa lo que digan, ahora mismo el líder de la clase es Horikita-san. Si queremos profundizar en este tipo de discusión, todavía necesitamos tenerla presente, ¿no? Matsusita transmitió sus duros comentarios lo más suavemente posible. No quería tener problemas con Maezono. El objetivo no es convertirlo en el centro de atención aquí. Lo que tenían que hacer ahora es disuadir a Ayano Kouji de que tome medidas para mejorar la clase ganándose su confianza. Pueden entender por qué Ike y los otros estudiantes de menor rango tienen miedo de un juez con corazón frío, pero no tiene nada que ver con Matsusita, lo siento, añadió en su corazón. Eso es verdad, pero si hablas con él. Puede que veas algunas cosas, ¿no? Maezono parecía reacia a poner fin a la discusión todavía, pero la conversación no se extendió más allá de ese punto, y el tema pronto cambió a los sucesos de Nochebuena. Justo antes de las 2 de la tarde del mismo día, cuando un estudiante arrojó un vaso vacío a un bote de basura fuera del centro comercial Keyaki, un estudiante apareció mirándolo con cierto desprecio en cuestión. Como ambos son de la misma clase, el chico levanta alegremente la mano. Yo, Masumi-chan, llegaste antes de lo que esperaba. Oye, ¿puedes dejar de llamarme así? Además, no me llames en mis días libres. No digas eso. Porque hoy tengo información interesante para ti. Sé que te gusta recopilar información, pero no me involucres en eso. Eso es cruel. Incluso esta es información bastante útil, ¿sabes? En ese caso, repórtaselo a Sakayanagi y gana algunos puntos a tu favor. He estado pensando mucho en ello. Pero la única persona de mi clase con la que puedo hablar honestamente de las cosas es con Masumi-chan. Es una mentira, ¿no? No es mentira. Al menos Masumi-chan puede darle una opinión a la princesa San sin dudarlo. Hashimoto respondió que aprecia ese punto. ¿Y qué? No tiene nada que ver con tus verdaderos sentimientos. No me gusta ese tipo de aleatoriedad. Aunque era evidente que le caía mal, Hashimoto no pareció molestarse e intentó continuar la conversación. Bueno, solo escúchame de todos modos. ¿Sabes lo que he estado oyendo? Al decir eso, Hashimoto le dice que escuchó a un grupo de personas en el centro comercial Keyaki durante el día. Luego, basándose en el hecho de que en realidad lo grabó con su teléfono móvil, lo complementó con sus propias palabras y comenzó a explicar. Se trataba de un tema de clase que Sudou y los otros 8 se reunieron para discutir. Cuando terminó de escucharlo, Kamuro, que no tenía ningún interés en él, había mostrado un cierto cambio. ¿Ves? Esa es una historia interesante, ¿no? Lo sabía hasta cierto punto, pero... El núcleo de la clase B, eso significa que no es Horikita después de todo. Un vistazo a la isla deshabitada y la extraña sensación de incongruencia y fluidez hasta ahora. Y detrás del examen especial unánime, algo mucho más extremo de lo que imaginaba estaba pasando.
No es fácil remover a una chica del grupo con el que te has llevado bien, ¿sabes? Da miedo lo extremadamente despiadado que puede llegar a ser. Y era guapa, aunque de aspecto poco llamativo. ¿Qué importa su apariencia? Claro que tiene que ver. Si Sakura fuera fea, habría pensado que era inevitable que fuera removida de la clase. La buena o mala apariencia es más importante de lo que crees. No estaba de acuerdo con la opinión de Hashimoto al respecto, pero entendía la primera mitad de la historia. Ayano Kouji es alguien que puede tomar decisiones despiadadas basadas únicamente en intereses, independientemente de si son cercanos o no. Eso es lo que es. Además, como se puede deducir al escuchar sus discusiones, Ayano Kouji no estaba en lo alto de la casta de la clase, al menos en la etapa del examen especial unánime. Es extremadamente difícil que alguien así tome el control de una clase y guiarla. Hashimoto guarda de forma segura la grabación para que no pueda borrarse por error. Por cierto, hay algo que me he estado preguntando por un tiempo. ¿Qué es? ¿Cómo te las arreglaste para escuchar a escondidas una discusión tan importante? Fue solo una coincidencia. Tuve suerte. Hashimoto respondió sin dudarlo, pero Kamuro no se lo creyó en absoluto. ¿Coincidencia, eh? Los datos de voz grabados de Hashimoto comienzan cuando los miembros de la clase de Horikita se reúnen en el café. No hay forma de prever que se produzcan debates importantes cuando lo más probable es que se conviertan en chácharas sin sentido. Incluso si recopila información al azar, ¿podría existir una coincidencia tan conveniente? ¿Dudas que sea una coincidencia? Nada más. Si no quieres hablar de ello, no preguntaré más. Lo dejaré como una coincidencia, ¿vale? Decidiendo que es más prudente no profundizar, Kamuro decide no curiosear. Hashimoto tampoco pretendió dar larga a la pregunta de Kamuro. ¿Entonces? Ciertamente es información interesante, pero más allá de eso, ¿qué sentido tiene saberlo? Antes de llegar a una conclusión, si se confirma que Ayano Kouji no es un tipo normal, entonces se plantea la cuestión de cuándo, dónde y qué hacía ese tipo desde que entró en la escuela hasta hoy. Ryuen, que había estado actuando violentamente cuando entró por primera vez en la escuela, de repente se ha vuelto más tranquilo y recientemente se le ha visto extrañamente involucrado con Ayano Kouji en varias situaciones. ¿Verdad? Hashimoto explica al Kamuro las hipótesis y predicciones que ha elaborado, al tiempo que entrelaza los hechos que ya conoce. Ryuen perdió una pelea con Ayano Kouji que se escondía detrás de ¿Horikita? Ryuen no es del tipo que se obsesiona con una sola victoria o derrota. Si esta inclinación es correcta, no fue solo una derrota. Creo que perdió ante Ayano Kouji al mostrar una diferencia considerable en sus habilidades. Si ese es el caso, entonces ¿por qué se involucra con Ayano Kouji después de eso? ¿Busca venganza? Debe tener eso en mente. Pero tal vez algo como la personalidad de Ayano Kouji también tenga algo que ver. Si piensa que involucrarse con él puede ser algo beneficioso a su favor, entonces es mejor tenerle a su lado que verle como un enemigo todo el tiempo, ¿no? Así que está haciendo un buen uso de él por su propio bien, eso es lo que quieres decir. ¿Cómo se esperaría de Ryuen? No se dan por vencido incluso cuando pierde. Si te muerde, no te suelta, como imaginabas que haría. Estoy seguro que es en parte de eso. En cuanto al caso, es más que eso. ¿Más que eso? Ryuen probablemente lo está usando para su propio beneficio. Y es que Ayano Kouji definitivamente es consciente de ello. Deja que lo utilice, para que haga su mejor esfuerzo. ¿Qué es eso? ¿Qué gana Ayano Kouji al hacer eso? Entiendo que apoyar a Horikita desde las sombras es una forma significativa de mejorar la clase. No lo sé. ¿Quieres aplasta a Ichinose y Sakayanagi ayudando a Ryuen? Si Ayano Kouji no es de los que se plantan en la línea de fuego y luchan, entonces tiene mucho sentido confiar en el beligerante Ryuen, ¿no? Bueno, tal vez sí. Siempre he dudado, pero la espesa niebla finalmente se está despejando poco a poco. Ayano Kouji es el enemigo más problemático de la clase de Horikita. Y Hashimoto dudó por un momento, pero continuó. La habilidad de Ayano Kouji es mayor que la de la princesa San. ¿Llegarías tan lejos para decir eso?
Sí. No usaré la palabra, tal vez, o, probablemente. La discusión de hoy me convenció. Sea quien sea el sujeto, normalmente no puede estar tan sobrevalorado. Si lo que dices es cierto, entonces, estamos en un gran problema. No hay mayor problema que este. Sobre todo, se espera que los exámenes de fin de curso, al final del tercer semestre, se muevan grandes cantidades de puntos. Si perdemos contra Rayuen, no podremos escapar de él. Hashimoto dice con calma algo que nadie en la clase diría jamás. Kamuro estaba un poco irritada por esto y miró a Hashimoto. Los futuros enfrentamientos con la clase de Ayano Kouji aún están indecisos. Incluso si finalmente llega, es muy posible que esté por delante por el momento. Lo primero que debe preocuparnos es el examen de fin de año que se llevará a cabo al final del tercer semestre. Así que crees que perderemos ante Rayuen, ¿verdad? ¿Es por eso que estás preocupado por el futuro de la clase? ¿Acaso deseas que perdamos? No quiero que pierdan. Hasta Masumi-chan se ofende por estos comentarios. Hashimoto se sorprende un poco, aunque sabe que no cree en Sakayanagi. Pero esa no es la parte que enfadó a Kamuro. Simplemente no me gusta tu pensamiento negativo. Siempre asumes lo mismo. No niego que tenga pensamientos negativos. Pero no hay nada malo en asumir que vas a perder. Nunca se sabe qué vueltas o lagunas son posibles en esta escuela. Hashimoto siempre desconfía de eso, pero, por supuesto, no puede lidiar con todo. Suponiendo, ¿y entonces? ¿No podría solo mantener una mente más abierta? Para Kamuro, quien concluyó que sus acciones fueron inútiles, estaba harta de los repetidos comentarios negativos. No digas eso. Masumi-chan es la única con la que puedo hablar así. ¿Qué? Aunque es utilizada por Sakayanagi, Kamuro no es devota de corazón. Se queja si algo no le gusta y, dependiendo de la situación, se negará sin dudarlo. A Sakayanagi le gusta eso, y a Hashimoto también. Es bueno que te tranquilices un poco, ¿sabes? Menudo chiste a cambio, pero claro, eso es solo uno de los efectos secundarios. Si continúo permaneciendo en la misma clase, entonces sí. Añadir una palabra da otro significado a los pensamientos negativos. Si estás hablando del boleto de transferencia de clase, es una apuesta arriesgada. No creo que se lo den a la clase perdedora, e incluso si estuvieran disponibles antes de que acabe el curso escolar, solo hay un pequeño margen de tiempo en el que se puede utilizarla de todos modos. Parece versátil, pero el boleto de transferencia de clase real no es tan agradable. Esto se debe a que cuanto más alta es la clase, menos beneficios se obtienen al pasar a una clase inferior. Si perdemos en el peor de los casos, estaremos uno al lado de otro como mucho. Incluso si tuvieras la suerte de conseguir un boleto de transferencia de clase en esa situación, ¿serías capaz de ejercerlo? Incluso asumiendo que la fuerza de Ayano Kouji es de grado 1, se necesitaría mucha determinación para saltar solo con eso. Incluso si la clase de Ayano Kouji sube temporalmente a la clase A, cuanto más cerca estén uno al lado del otro, los más altos y los más bajos serán reemplazados en un examen especial. Si Sakayanagi toma represalias y se levanta nuevamente, la transferencia de clase conducirá a un gran fracaso. Además, si tiene la suerte de obtener un boleto de transferencia de la clase de Ayano Kouji la próxima vez, hay una posibilidad de que se salve, pero eso sería una serie de tonterías. Es una herramienta inútil a menos que estés claramente estancado como en la clase de Ichinose. Este tipo de discusión no es algo que solo hacen Hashimoto y Kamuro. Una de las historias más comunes que también se habla entre los alumnos día y noche. Los boletos no son la única forma de cambiar de clase, ¿verdad? Si estás hablando de 20 millones de puntos, es imposible. Es incluso menos realista. Kamuro sigue teniendo un tono de consternación. Por otra parte, Hashimoto siempre busca moverse por la cooperación de clase en lugar de individualmente. Creo que no es asunto mío, pero ¿qué hay de tratar de lucrarse mientras otros pelean? Kamuro no dijo ni una palabra, pero Sakayanagi siempre ha estado al tanto de los movimientos sospechosos de Hashimoto. Esto se debe a que ha mencionado dichos informes en varias ocasiones. Es probable que no solo él mismo, sino también a varios alumnos de todos los cursos le estén sondeando y vigilando.
Si muestra el comportamiento de traicionar a la clase e intentar huir, será el objetivo en ese momento. No importa quién gane, mientras estés en la clase al final del día eso es lo único que importa. Parece difícil, pero es sencillo. Entiendo lo que quieres decir. Pero es mejor para ti no pensar en cosas raras. Por el momento, le da un consejo, como compañero de clase. Hashimoto respondió con un pequeño gracias, pero su actitud estaba lejos de escucharlo. No es que quiera traicionarlos. Es solo que para graduarme en la clase A, no puedo limitarme a Sakayanagi. El sistema de una sola fuerza que existía al principio del curso escolar se ha desvanecido, con las tres más fuertes ahora se acercan detrás. No, las tres opciones más fuertes estaban originalmente en el fondo de mi mente. Sin embargo, fue un error de cálculo suponer que sería la clase Ichinose la que quedaría entre los tres primeros. Realmente no noté la influencia de Ayano Kouji hasta que pasé la mitad de mi segundo año. En el transcurso de varios reconocimientos, no hubo atisbos de que fuera un hombre fuerte. Probablemente fue intencional. Sin embargo, en los últimos meses, Ayano Kouji ha estado tomando acciones que se destacan una tras otra, como si las acciones que había estado ocultando hasta ahora fueran mentiras. Al principio, pasaba desapercibido y poco interesados en los conflictos de clase. ¿A qué se debe este cambio? ¿O pretendía ganar desde el principio? ¿Fue solo porque decidió que era hora de llevar a la clase hacia arriba? Una pregunta tras otra surge y desaparece. Sakayanagi, Ryuen e Ichinose, se puede ver el panorama general. ¿Qué tipo de persona y qué principios de conducta tiene? Ayano Kouji no lo muestra. Una existencia problemática. Por el momento, todavía quiero más información. Planeo investigar de nuevo a Ayano Kouji y lo que ocurre a su alrededor, eso es algo que puedes hacer tú solo. Nunca ha habido una orden de Sakayanagi de no hacer reconocimiento o recopilación de información con respecto a Ayano Kouji. Kamuro también piensa que si me preocupa, que me mueva como me plazca. De hecho, los datos registrados hoy serán útiles para futuras batallas. Pero al mismo tiempo, de repente me doy cuenta. A principios del año pasado, Sakayanagi instruyó solo a Kamuro para explorar a Ayano Kouji. Me preguntó cuánto había leído sobre las capacidades de Ayano Kouji en ese momento. Así que, Masumi-chan, me gustaría consultarte algo. Sin embargo, en ese momento, ¿sabía Sakayanagi las habilidades de Ayano Kouji? Aquí, una posibilidad surge en Kamuro. Quizás Sakayanagi conoció las habilidades de Ayano Kouji de forma inesperada. ¿Oi, Masumi-chan? Una mano se agitó frente a ella, y Kamuro, cuya conciencia había volado lejos, retiró vigorosamente su mano. ¿Qué? No, solo estabas distraída. Ahora hay algo importante que tengo que decirte. Kamuro deja de pensar por un momento y escucha lo que tiene que decir Hashimoto. Tengo un mal presentimiento sobre esto. Voy a contactarme a Ayano Kouji, ¿puedes ayudarme? ¿Juntos? ¿Por qué yo? Porque definitivamente estoy siendo vigilado. Si me descuido, Ryuen alegara todo tipo de cosas, sería lo mismo si yo estuviera allí. O más bien, Ayano Kouji incluso estará en guardia si estoy cerca. Si la cantidad de oponentes se duplica, la cautela de Ayano Kouji aumentará en consecuencia, y si tenemos 4 ojos y oídos, la información que podemos recoger también se duplicará, ¿verdad? Estoy dispuesto a aceptar tu oferta, pero con una condición. ¿O cuál es? Nunca más me llames Masumi-chan. Esta es una condición absoluta. Vale, Kamuro-chan, entonces está bien, ¿verdad? Las negociaciones parecían haber concluido aquí, pero Kamuro continúa. Y una cosa más. Soy la única que entrara en contacto con Ayano Kouji. ¿Solo Kamuro-chan? Hashimoto parece desconcertado ante la propuesta. Si Sakayanagi se entera de que estoy contigo, causará malentendidos innecesarios, no lo niego. Preocupado de que la cautela de Ayano Kouji aumente, desea estar sola. Pero para Hashimoto, no fue una buena propuesta. Averiguaré lo que quieres saber. Comprométete con eso. Sin embargo, si se ofrece a acompañarla a la fuerza, Kamuro se negará sin piedad a hablar con él. Además,
por alguna razón, también se niega a que la llame Masumi. Tras casi 2 años juntos, Hashimoto empezaba a conocer bien a Kamuro. Bueno, no tengo elección. Ok, unamos fuerzas. Decidiendo estar de acuerdo en esta ocasión, Hashimoto extendió su mano derecha. Sin cogerlo de vuelta, Kamuro solo le dirigió una fría mirada. Eres tan fría como siempre. Sin embargo, eso es lo que me gusta mucho de Kamuro-chan. ¿Cómo puedes decir eso cuando tienes novia? Oh, así que si rompo con ella ¿saldrías conmigo? Imposible. Hashimoto se aflige por haber sido rechazado mientras se sostiene la frente. Kamuro negó con la cabeza sonriendo de principio a fin ya que tenía que seguirle la corriente a la farsa. Me voy, siento hacerte pasar por todo esto. Ah, pero tienes que decirme cuándo y dónde vas a hacerlo. Ese fue el único punto en el que Hashimoto insistió firmemente. 2. El centro comercial Keyaki muestra un aspecto diferente en la noche. Como ya había pasado la Navidad, ya se habían quitado árboles y otras cosas en varios lugares, y los preparativos para el año nuevo aún estaban en marcha. El centro comercial Keyaki no tiene una tienda especializada en pasteles. Así que fui a la sección del supermercado del centro comercial donde estaban los pasteles. Sin embargo, no lo veo. Se muestran los pasteles habituales, pero los pasteles con descuento no se ven por ninguna parte. También los especiales de Navidad habían sido retirados y no se encontraban ni en el pasillo. ¿Se han vendido todos o ya se han retirado? Originalmente, el número de clientes en las instalaciones de la escuela era limitado, por lo que tal vez no lo almacenaran innecesariamente. Particularmente no lo quería, pero me siento un poco decepcionado si no lo hago. Sin embargo, no es suficiente comprarlo a un precio fijo e irse a casa. Fue una pérdida de tiempo, pero no quiero gastar dinero extra aquí. Di 2 o 3 vueltas alrededor del supermercado para ver si podía encontrar algo que necesitaba, pero finalmente dejé la tienda con las manos vacías. Ayano Koji-kun, cuando estaba a punto de salir del centro comercial Keyaki, me llamaron desde un lado. Era Sakayanagi quien estaba sentada en un banco y me saludó. ¿Ya te vas? Sí, veo que solo te quedaste unos 15 minutos. Has estado observando, estaba mirándote salir del dormitorio. Ya veo. Si ese es el caso, entonces es comprensible pensar que quería hablar conmigo desde el principio, ya que no tiene ningún rastro de haber comprado. Después de haber pasado la Navidad sin hacer nada debido a que Kei estuvo de baja por gripe. Le expliqué que vine al supermercado pensando que tal vez podría comer pastel a un precio barato. Así fue, perdí algo de tiempo, por lo que parece que se me escapó. Independientemente del 24 mientras no hayan comido el 25, probablemente no haya flujo este año. Hoy fue decepcionante, pero el próximo año lo comeré. Fufusa Kayanagi, que todavía estaba sentada en el banco, sonrió con elegancia. ¿Por qué te ríes? Nada puede garantizar que el año que viene puedas comer el pastel en esta escuela el próximo año, ¿me equivoco? En efecto, especialmente en el caso de Ayano Koji-kun, una vez que regrese con sus padres, le espera una vida sin pasteles. No creo que me sirvan un pastel en mi cumpleaños. ¿Debería dar media vuelta y volver al supermercado ahora? Sakayanagi, que no podía ver a través de un pensamiento tan superficial, tomó su bastón. Por cierto, yo no recomendaría los pasteles de supermercado. ¿Es así? Es una mala manera de decirlo, pero es un producto producido en masa que puedes encontrar en cualquier lugar. Después de todo, debe ser hecho a mano por un pastelero. Aún así, no hay muchos sitios donde se pueda comprar pasteles. Las tiendas de conveniencia también tienen artículos sorprendentemente buenos. Ya veo. ¿La Mont Blanc que Sakayanagi me trajo fue ante una tienda de conveniencia? Si quieres algo que tenga un sabor satisfactorio, tienes que encargarlo. Sakayanagi comenzó a caminar y se detuvo justo cuando pasa junto a mí. ¿Qué te parece? ¿Puedo pedir un poco de tu compañía por un tiempo? ¿En dónde? Es demasiado llamativo para mí estar a solas con el líder de la clase A. No te preocupes, nuestro tiempo a solas pronto terminará. Justo cuando dijo eso, Sakayanagi levantó ligeramente su mano en una dirección diferente a la mía.
Entonces, un estudiante que vio a Sakayanagi se acercó rápidamente. Disculpa, Sakayanagi-san, te hice esperar. Llegas un poco tarde. Pero está bien, porque esa pérdida de tiempo hizo que pasara un rato divertido. Esa pérdida de tiempo podría considerarse como charlar conmigo. ¿Has hablado alguna vez con Ayano Kouji-kun? Sanada-kun, no, en realidad, hoy es la primera vez. Sanada respondió mientras se inclinaba cortésmente hacia mí. Le he visto muchas veces como estudiante del mismo grado. Sin embargo, nunca he tenido la oportunidad de hablar con él cara a cara de esta manera, y como dijo Sanada, esta es la primera vez. Su nombre es Yasuo Sanada. El OAA es el siguiente. Capacidad académica A, capacidad física C y adaptabilidad B y contribución social B y capacidad general B. Es una persona extremadamente talentosa con capacidad académica A que solo un número limitado de estudiantes de segundo año ha adquirido. Su capacidad física es promedio y no tiene otras debilidades notorias, ya que está por encima del promedio. Sanada es un estudiante de honor, pero nunca antes lo había visto con Sakayanagi. Como últimamente he tenido más contacto con los alumnos de la clase A, me acuerdo del poco contacto que he tenido con los compañeros de Sakayanagi. Al menos parece que ambos no estaban juntos por casualidad. Solo quería hablar con Ayano Kouji-kun una vez. El tono de la voz es cortés y suave. No me siento mal que alguien del mismo sexo esté interesado. ¿Es así? No creo que haya hecho nada para llamar la atención de Sanada. Ya veo. ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Sakayanagi le pregunta a Sanada. Sakayanagi, quien habla por mí, recientemente, es una de las personas que se ha destacado más en la clase B, y además. Sin perder su postura sonriente, Sanada se acercó a mí. Luego me agarró suavemente del brazo derecho y me apartó de Sakayanagi, que estaba a mi lado. Disculpa, pero ¿cuál es la relación que tienes con Sakayanagi-san? ¿Qué quieres decir? No, no es nada especial. Ella es la líder de la clase A del segundo año. ¿No es alguien a quien puedas acercarte sin motivo? ¿Me percibe fuertemente como un enemigo? Detrás del lenguaje cortés se esconde una ira inconfundible, o más bien un recelo. También es extraño que parezca tan amistosa cara a cara con el sexo opuesto. ¡Qué pensamiento interesante! Me gustaría decir que no es cierto, pero es difícil. Sakayanagi da la impresión de no realizar muchas acciones individuales, y de hecho una elevada proporción de ellos trabaja en grupos. Sakayanagi cara a cara, y cuando se trata del sexo opuesto, los casos son extremadamente limitados. Esto se debe a que incluso si los estudiantes de la misma clase están familiarizados con la escena, las personas de otras clases no pueden comprender los hechos. No, no es bueno pensar demasiado aquí. Otra cosa es que capte por yo mismo las palabras y el lenguaje de Sanada y cuánto está diciendo realmente de forma intencionada. Si más bien lo pronuncian deliberadamente, es más rápido hacerse el ingenuo que no se da cuenta de nada de lo que está haciendo. Tuvimos la ocasión de hablar al final de los exámenes del año pasado, eso fue todo. Me las arreglé con una respuesta sólida. Si cual sea la intención de la pregunta, esta es la mejor opción. Ya veo. Lo entiendo. Lo siento, si hice una pregunta poco aterradora. No me importa, ¿han terminado los hombres de hablar entre ustedes? Sí. Ayano Kouji-kun, si no te importa, ¿podrías hacernos compañía durante un rato? Por supuesto, solo si Sakayanagi-san lo permite, ¿m? Oh, qué coincidencia, Sanada-kun. Yo también estaba pensando en invitarlo a salir. No sé, pero Sakayanagi y Sanada parecen tener la misma idea, se miran y sonríen. Me mantengo alejado y entro de nuevo al centro comercial, guiados por ellos dos a la cabeza. Aquí estamos poco después, llegamos a una tienda general. Es una tienda popular que vende accesorios que son especialmente populares entre las chicas. Los dos miembros de clase entraron a la tienda sin dudarlo y comenzaron a buscar algo. Ayano Kouji-kun, por favor espera un momento. Si no te importa, echa un vistazo a la tienda como mejor te parezca, incluso si me pidieran que echara un vistazo, pero solo puedo quedarme mirando, sin que me informen de los detalles.
No pude escuchar las voces de las dos personas que hablaban en voz baja debido a la música de fondo en la tienda, y ni siquiera pude participar en la conversación. No tuve más remedio que mantener la distancia. Después de eso, pasé tiempo mirando alrededor de la tienda sin ninguna razón en particular. Esperé 5 minutos, 10 minutos, pero si bien la conversación entre los dos es animada, no hay señales de que terminen sus compras. Cuando ya no había nada que hacer ni nada que ver en la tienda. Cuando me acerqué a ellos para ver cómo estaba, Sanada rápidamente metió la mano en el bolsillo. Disculpa, tengo que hacer una llamada. Después de irse cortésmente, Sanada se detuvo fuera de la tienda. Hoy tuve una cita con Sanada-kun. Pasé la Navidad con él. ¿Es así? Nunca lo había oído. Pensaba que había un poco de cierta atmósfera de cita, pero esto es una nueva y sorprendente revelación. Sin embargo, no tenía idea de que Sakayanagi tuviera tal compañero hasta ahora. ¿Hubo algún evento que causó un cambio importante en su relación justo antes de Navidad, o mantuvieron una relación cercana desde antes pero no lo revelaron? ¿Pero está bien? Una figura tan imponente. Si alguien sabe que es una existencia importante, podrías tener a alguien que explotara esa debilidad en un futuro. Hay una diferencia en el grado de dificultad entre protegerse a uno mismo y proteger a un tercero. Especialmente en el caso de Sakayanagi, la posibilidad de quedarse atrás no es baja, ya que tiene poco margen para moverse por su cuenta. Por supuesto, supongo que por eso tienes tanta confianza ahí. ¿Qué ocurre? En respuesta a mi análisis, Sakayanagi se ha quedado mirando en silencio. No, más enfadada que mirando. Era solo una pequeña broma, ¿no te diste cuenta? ¿Qué? Que no es así, Sanada-kun y yo no teníamos una cita. Incapaz de entender y me confundo ya que está diciendo exactamente lo contrario de lo que había dicho. Lamento haberte hecho esperar, Sakayanagi-san. Después de terminar la llamada, Sanada regresó lentamente hacia nosotros mientras se disculpaba. ¿Qué tal ha ido? Sí. Conseguí hacer el arreglo. Se acaricia un poco la mejilla con una mirada ligeramente insinuada y sonríe feliz. La persona que llamo es Miyasan de primer año de la clase B. Es un estudiante que acaba de empezar a salir con Sanada-kun. Se estaba preguntando qué regalo hacerle, y yo le estaba consultando a él sobre ello. Esto no es en absoluto lo que me dijo al principio. Al parecer, era una broma. No entiendo muy bien de qué iba la broma, pero no estoy interesado para entrar en el tema, así que me limitaré a escuchar. Le preparé un regalo muy considerado para Navidad, pero por sorpresa me enteré que 4 días después de eso, era su cumpleaños. Por mi parte, pensé en juntarlas, pero llevamos poco tiempo juntos y pensé que sería mejor prepararle el regalo 2 veces. Así que de eso se trataba. Es cierto que si su cumpleaños está cerca de un evento importante para los amantes como la Navidad, puede ser difícil saber cómo celebrarlo. Sería más fácil juntarlos, pero existe la posibilidad de que no fuera feliz si lo juntaran. Aún así, ¿es ella una kawaii? ¿Cuál es la historia detrás de eso? Es por la actividad de club. Yo pertenezco al club de orquesta, y ella es la kawaii del grupo. Ya veo. Es un punto ciego, ya que tendría muy pocos amigos en el club cultural. ¿Quiere decir que se conocieron mientras compartían tiempo en las actividades del club y profundizaron su relación? Sin embargo, también tuve que consultar a Sakayanagi sobre estos asuntos. No creo que sea la persona adecuada para el asunto, pero Sanada-kun parece estar manteniendo su relación en secreto por ahora. En el club pasarían muchas cosas, responde con una mirada que todavía parecía un poco insatisfactoria. Realmente no lo entiendo, pero me pregunto si existen tales restricciones, como no salir con seniors y juniors, o que no haya romances durante un cierto periodo de tiempo después de unirse al club. Por supuesto, si las hay, es más probable que sean normas tácitas acordadas entre alumnos que reglas escolares. Si se indica explícitamente, es imposible que solo se aplique a la banda de orquesta. Como era de esperar de Sakayanagi-san, lo descubriste. La astuta Sakayanagi sintió el cambio en su compañero de clase y probablemente y encargó recopilar información. Creo que por eso Sanada también decidió confiar en ella. Entiendo la situación,
¿Pero por qué me invitaste a salir con ustedes? Habría tenido sentido si el papel hubiera sido pedir algún tipo de consejo, pero los dos decidieron juntos el regalo sin que se me pidiera algún consejo. Eso es. Sakayanagi dice la verdad mientras Sanada parece un poco preocupado. Solo quería burlarme un poco de Ayano Kouji-kun. ¿Quizás ya lo habías mencionado antes? Sí. Para mi decepción, Ayano Kouji-kun no parecía sorprendido ni sospechaba de mí. Hubo cierta sorpresa, pero no dudas. En primer lugar, realmente no me importa con quién sale Sakayanagi. Por favor, no lo tomes en serio. Invité a salir a Ayano Kouji-kun porque no quería que pensaran que era una cita. ¿Qué pensaría si Miya-san nos viera a mí y a Sanada-kun caminando juntos? Eso podría dar lugar a malentendidos. Si estoy mezclado con ellos, siendo dos hombres y una mujer. Ella no tendría ninguna sospecha de que es una cita, ¿verdad? Hubiera sido mejor invitar a alguien más antes, pero eso revelaría el hecho de que Sanada-kun tiene novia. Estaba planeando invitar a alguien por casualidad ese día. Entonces fui yo el que fue seleccionado de mucha gente. ¿Estuvo bien o mal hablar con ella? En cuanto a esta vez, llegué a conocer a Sanada de esta manera y puedo decir que fue la decisión correcta. Ni siquiera vi cuál era el regalo, pero él lo lleva con mucho cuidado. Solo significa que él se preocupa por ella. Buena suerte, Sanada-kun. Sí, gracias, Sakayanagi-san. Sanada bajó la cabeza mientras sostenía el regalo que acababa de comprar. Sanada, quien felizmente comenzó a caminar, enderezó su espalda y podría estar corriendo hacia ella de ahora en adelante. Se lo dará antes de su cumpleaños. Acierto, Ayano Kouji-kun. ¿Estoy en lo cierto al suponer que has renunciado al pastel por hoy? Eso es lo que pensaba. Pero solo quería asegurarme de que en el camino de regreso, no recomendaría los dulces de las tiendas en este momento. En esta época del año es de mala calidad el comentario de echar un vistazo a la tienda de conveniencia. Se anticipa y recibo un agradable consejo, te recomendaría que te fueras a casa tranquilamente y lo intentaras de nuevo el año que viene. Si te comprometes aquí, como debería decirlo serías una persona decepcionante es solo un pastel. Creo que depende de cada uno cuándo y dónde se lo coma, pero a mí se me quitaron las ganas. Parece que será lo mejor así si me obligo a comprarlo aquí, me temo que Sakayanagi me etiquetará como una persona decepcionante. 4 Al final, ese día, regresé al dormitorio sin comprar un pastel. Desde entonces, como para sacudirme cualquier mal pensamiento, he estudiado en internet sobre el año nuevo que nos espera. Esto se debe a que pasé el año pasado sin pensar demasiado en ello, y todavía tengo algunos remordimientos. Algo así se podría hacer en Año Nuevo. Ni siquiera recibí un solo pastel de arroz de Año Nuevo en la habitación blanca. Eran alrededor de las 8 de la noche cuando terminé de cenar mientras investigaba un poco. Justo cuando empezaba a preguntarme si debería darme un baño, recibo una llamada telefónica. Buenas noches, Ayano Kouji-kun, nunca pensé que recibiría una llamada de Sakayanagi a esta hora. Solo pensé en comprobar cómo estabas. Déjame decirte que no me he convertido en una decepción. Respondí de manera preventiva, como una broma. Fufu, estoy segura que así es. Porque Ayano Kouji-kun no es una persona decepcionante. Pero, a juzgar por la reacción al otro lado del teléfono, ¿era ese también su objetivo? Lo dejaré para el año que viene. Lo transmití de forma honesta y positiva, sin ser un mal perdedor. Ya veo, Sakayanagi sonríe feliz por teléfono. Sobre un tema diferente, ¿ha mejorado la salud de Karuizawa-san? Parece que su fiebre ha bajado. Solo queda esperar 2 días. Incluso si la fiebre baja, como regla general, debe esperar en su habitación durante 2 días después de que la fiebre disminuya. Bueno, eso es conveniente para nosotros, entonces, ¿te importaría si arreglamos una reunión ahora? ¿Ahora? No hay ningún problema en particular, pero ¿cuál es el propósito? Tendrás que esperar a que nos reunamos para averiguarlo. ¿Puedo visitarte a tu habitación? ¿Vas a venir a mi habitación? ¿Es un inconveniente de repente? No, en realidad no. Bueno,
Entonces, si me permites, inmediatamente después de contestar, el teléfono se cuelga. Antes de que me diera tiempo a pensar que se trataba de un final de llamada muy dura, oí unos suaves golpes en la puerta. Ya veo, me puse de pie y me dirigí a la entrada, y cuando abrí la puerta, estaba Sakayanagi, la persona que me llamó. ¿Ibas a algún lado? Parecía muy bien vestida para alguien que había salido de su habitación. Y había una pequeña cantidad de nieve en sus hombros y sombrero. ¡Feliz Navidad! Santa está aquí. En cuanto nuestras miradas se cruzaron, Sakayanagi sostuvo una pequeña caja en su mano y la puso delante de mí. Recibí la caja y asintió con satisfacción. ¿Pero llamarse a sí misma Santa? Ya estamos en la noche del día 26. Así que es bastante tarde para que Santa haga su aparición. El modelo de Santa se inspiró en San Nicolás. Se dice que existía en la región de la costa sur de Turquía, después de repartir los regalos. Si fuéramos a montar un trineo a Japón y luego a este lugar, no sería de extrañar que llegara un poco tarde. Responde de tal manera que o es estúpidamente serio o, por el contrario, es una broma. Estoy seguro de que Sakayanagi es el único que haría un contraargumento tan peculiar. Por el momento, decidí invitarla a la habitación porque no quería que se parara en la entrada. Por favor, siéntete libre de entrar. Entonces, ¿a qué viene ese Santa tardío? Como seguro te habrás dado cuenta, te he traído un pastel de Navidad. Ya que me hago llamar Santa, puedes aceptarlo honestamente como un regalo. Bueno, la caja me dio la sensación de eso, pero estoy teniendo un fuerte déjà vu. ¿Podría ser que Sakayanagi haya estado planeando este momento de nuevo desde entonces? Sí, es exactamente por eso. Había prometido traer otro pastel, ¿no? Es cierto que no tenía buenas sensaciones con el Mont Blanc en aquel momento, y dijo que la próxima vez se vengaría, pero no es una casualidad que sea hoy, ¿verdad? Por supuesto. Ayano Koji-kun quería comer pastel, así que pensé que era una buena oportunidad. La razón por la que no te recomendé dulces de la tienda de conveniencia fue para evitar alguna repetición. Es por eso que hiciste que mantuviera los pies alejados a la fuerza con ese tipo de lenguaje. Sí. Brillantemente en línea con mi estrategia. Si me hubiera detenido en la tienda de conveniencia y decidiera comer pastel por el momento, habría sospechado un poco de su sabor cuando Sakayanagi lo trajera. Vi que habías pasado la Navidad solo, así que estoy aquí para alivianarte. ¿Estás segura? El líder de la clase A entra así en la habitación de un chico en medio de la noche. Si alguien se entera, será Ayano Koji-kun quien estará en problemas. Eso no se puede negar. Incluso si dijera que Sakayanagi forzó su entrada, la cantidad de culpa que recibiría sería definitivamente más sobre mí. Y todavía son las 8 p. No es una hora especialmente sorprendente para unas vacaciones de invierno, ¿verdad? Quizás, pareces que sigue estando tu habitación tan limpia como siempre. Estoy impresionada. He visitado las habitaciones de varias chicas, pero ninguna la mantiene tan limpia como esta. Tras elogiarme, Sakayanagi declina acercarse y se sienta en la cama. Luego se quitó la chaqueta que llevaba puesta. ¿Qué hubieras hecho si no hubieras sido capaz de verme hoy? Había muchos patrones posibles, como estar durmiendo o estar afuera. Te hubiera visitado en un momento que no tuviera nada que ver con la Navidad. Así que es solo una coincidencia que haya decidido hacerlo hoy. Parece que también tiene en mente a Karuizawa. Como puedes ver, he ordenado 2 pasteles para ti. Cuando recibí la caja, no parecía que pesara un solo pastel. Tiene la intención de comer aquí conmigo y marcharse. Entonces te prepararé una bebida. Igual que la última vez, ¿vale? Lo esperaré con cierta gratitud. Me situé en la cocina para preparar el café previamente colado. Estás mejorando gradualmente la forma en que estás en la cocina. Si uno sigue viviendo en un dormitorio, inevitablemente tienes que cocinar mucho. Depende de tu mentalidad, ¿no? En las tiendas, en los comedores escolares, aunque no tengas dinero, estás en un entorno en el que no tienes que preocuparte por comer. Tal vez sea así. Supongo que simplemente quiero cocinar. Sería impensable en la habitación blanca. Pero es una pena.
Incluso si Ayano Kouji tuviera habilidad culinarias de nivel profesional, no habría lugar para que utilizara sus habilidades después de la graduación como ocurrió en el centro comercial Keyaki. Hoy está muy ansiosa por hablar de ese tipo de cosas. Es verdad, pero ¿quieres indagar sobre eso? No creo que puedas ver todo lo que realmente sucede en la habitación blanca. Es difícil de creer que incluso el presidente Sakayanagi se lo revele a su hija de forma ligera. No pude ver la expresión de Sakayanagi porque estaba de espaldas, pero estoy seguro de que estaba sonriendo. Es cierto que lo que estoy diciendo está solo dentro del alcance de mi imaginación. Como dices, no conozco los detalles de la habitación blanca. Pero no está muy lejos de ser correcto, ¿verdad? Así es. Después de graduarme, o después de que abandone la escuela, seré llevado de regreso a la habitación blanca y tomaré el liderazgo de mando. Y se me asignará el papel de nutrir a las próximas generaciones sin cesar hasta que ya no sea necesario. No hace tanto tiempo, no habría habido ninguna duda al respecto. Pero ahora, tengo algunas dudas sobre el final. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de asistir a esta escuela durante 3 años? Cuando los pones en la balanza, ese hay inevitablemente un aspecto irracional. Por supuesto, no sé lo que está pasando afuera. Ese hombre dice que la habitación blanca se ha reiniciado, pero como no puedo saber la situación real, no hay forma de confirmar si es cierto o no. Al mismo tiempo que traje el café, también preparé 2 platos delgados. Esto es para el pastel. Por cierto, ¿qué puedo esperar del pastel? No conozco los gustos de Ayano Kouji-kun y si no funciona esta vez, tendré otra oportunidad más adelante. De hecho, podría ser mejor si fallo para que pueda vengarme de nuevo. No esperaba que me dijeran que aunque no sabe bien, sería lo mejor para mí. Tal vez debería responder que es delicioso, aunque sea mentira. Tengo la confianza en detectar si se trata de una actuación. No te me adelantes, es bueno que tu proceso de pensamiento diario sea fácil de entender. Es muy simple y claro. Sakayanagi sabe que este es solo mi segundo año como un estudiante ordinario y joven. También ha calculado y tenido en cuenta las influencias que he recibido en la vida escolar y de factores externos. Cuando abro la caja, hay 2 orcaques uno al lado del otro que se puede decir que es el camino real. ¿De dónde has sacado esto? No lo habrás ordenado de antemano, ¿verdad? No creo que se venda normalmente en tiendas de conveniencia o supermercados. Hubo una circunstancia un poco peculiar. Justo antes de la visita, pensaba comprar unos dulces en una tienda, pero por el camino me encontré con mi compañero de clase Sabada-san, que volvía del centro comercial Keyaki. Me dijo que el pastel que había encargado en una famosa tienda se había retrasado debido a la nieve hasta hoy. Pero parecía que se había rendido y se había comido un pastel antes de Navidad y estaba a punto de llevárselo a casa para ver qué debía hacer con ello. Le incautaste a Sabada los pasteles de aspecto delicioso, pero aún así, esas coincidencias ocurren. No, me refiero a Sakayanagi. Es posible que haya obtenido esta información por adelantado. No es cuestión de perseguir eso. No te preocupes, ten la seguridad de que pagué correctamente los puntos privados. Si Sabada-san iba a comer estos 2 pasteles solo o con alguien en particular, eso es algo que está más allá de mi conocimiento. Quizá haya más estudiantes de los que imaginamos alimentando el amorío en lugares que desconocemos. Después de eso, decidí comerme el pastel que me dio Sakayanagi. He comido sorcaques varias veces, pero sentí que era diferente de la crema porque se percibía como si fuera de una tienda famosa. Se siente mucho más delicioso que el anterior Mont Blanc. Al parecer estaba en tu boca. Todavía no he dicho nada. Sintiéndome expuesto, muevo mi mano imparable para dar un segundo mordisco. No hace falta decirlo, lo entiendo. Es un poco complicado porque no fue mi elección. Sakayanagi, quien respondió así, también asintió con satisfacción mientras se llevaba el pastel a la boca. Pero parece que el sabor es excepcional. Sakayanagi parecía feliz, demostrando que acepta las partes que hay que aceptar. Al no tener nada de qué hablar, los 2 terminamos de comer el pastel juntos y nos tomamos un descanso. En el momento en que el tiempo estaba a punto de pasar las 9 en punto, empezó a hablarme. ¿Te gustaría dar un pequeño paseo afuera ahora? ¿Afuera?
Podría negarme, pero después de esto solo tendría que darme un baño e irme a la cama. Antes de eso, no es mala idea dar un paseo por un camino nevado con pocas oportunidades de experimentarlo. Podría ser bueno. Decidí aceptar la propuesta porque no tenía ninguna razón particular para rechazarla. Sobre todo, parecía que Sakayanagi todavía tenía algo de lo que quería hablar conmigo. Entonces te esperaré en el vestíbulo primero. En vista de mi cambio de ropa, Sakayanagi se levantó con su bastón. Así que preparémonos y vamos. 5 Sakayanagi, que estaba de pie en el vestíbulo del dormitorio esperándome, nos juntamos y salimos. En este momento, es probable que no veamos a otros estudiantes de repente. Hace frío afuera después de todo. Empezó a nevar la noche de víspera, pero la temperatura es baja, por lo que se acumula firmemente. La gente decía que el año pasado no nevaría mucho, pero es el segundo año consecutivo que se acumula firmemente. La cantidad de nieve era tan pesada que era difícil caminar, pero Sakayanagi parecía estar disfrutándolo en lugar de preocuparse por ello. Es complicado si cae nieve todo el año, pero es un entorno encantador para disfrutar de vez en cuando. ¿Pero no es un inconveniente? Cuando la nieve se acumula en el suelo. Por supuesto, la eficiencia al caminar se reduce significativamente. Pero no hay por qué preocuparse. Además he tenido más experiencia en viajes escolares en condiciones más duras que aquí. Sakayanagi, que mostró un atisbo de confianza, comenzó su charla sobre cómo caminar con bastón bajo la nieve. Su tono es alegre y jovial, como si estuviera desvelando su estrategia. Sin embargo, desde fuera es muy peligroso. Justo cuando pensaba eso, en el momento en que Sakayanagi intentó sacar el bastón que estaba atascado en la nieve, no lo sacó correctamente y casi pierde el equilibrio. Yo, que había estado pensando en hacer un seguimiento de antemano, la agarré de los hombros y detuve la caída antes de que llegara al punto. Ten cuidado. Fufu justo cuando pensaba que estaba molesta porque estaba a punto de caer, Sakayanagi sonrió divertidamente. Ayano Kouji-kun es ese tipo de persona. Me pregunto si el hecho de que no lo entendiera agradó aún más a Sakayanagi. Tenía confianza en que podía caminar bien, pero es cierto que si hago algo irrazonable, el riesgo de caer aumentará. Sin embargo, esperaba que me ayudaras incluso si fallaba. Dijo que su idea dio en el blanco cuando una mano amiga realmente se acercó a tenderle la mano. ¿Eso le hizo reír sin querer? No es algo absoluto, pero a menudo lo hago. Es como intentar hacer puenting sin la garantía de que haya una cuerda. Sin embargo, si el red para la nieve es perfecta, hay poco riesgo de lesiones. El puenting es lo que se tiran con la cuerda de un puente, y en este caso hablan de una red de nieve, prácticamente se refiere a algo para que no se acumule tanta nieve, igual lo pueden googlear. Entonces, ¿por qué me invitaste a dar un paseo nocturno? ¿Hay algo de lo que quieras hablar? ¿Eso crees tú? Cuando asentí, Sakayanagi sonrió como siempre y me preguntó. Desde tu punto de vista, Ayano Kouji, ¿cómo ves la clase actual? ¿En qué sentido? Me preguntaba si podrías decirme sobre sus fortalezas y debilidades. Ya veo. Esa es una pregunta inesperada. ¿Es eso así? Sakayanagi tiene absoluta confianza en sí misma. No esperaba que me pidiera un consejo que pudiera afectar la política de clase. Esto va a ser una gran suposición, pero ¿crees que enviaría sal al enemigo? Esto es un proverbio japonés que dice que Kenshin Uesugi le envió sal a su enemigo Shingen Takuda ya que éste estaba pasando dificultades con su gente y estaba muy empobrecido. Así que prácticamente es como tenderle la mano a un enemigo. Si Ayano Kouji-kun considera que la clase A es un enemigo, no se puede evitar. Sakayanagi se ríe un poco, mostrando que eso le hace feliz. Pero espero que puedas responderme. ¿Debería preguntar por qué? Porque si miras objetivamente lo que tratas de hacer, tendrás una idea general de lo que estás haciendo. Parece que Sakayanagi ya tiene una visión de lo que tengo en mente. Llevaba tiempo fingiendo, pero no conocía el alcance de su confianza. Si estás tan confiada, ¿por qué necesitas que te dé una opinión general sobre la clase A? ¿O tendrías menos confianza en tus ideas sin un respaldo?
Esa es una pregunta tonta. Sin embargo, me atreví a ponerlo en palabras. Bajo la guía de Sakayanagi, la clase A está realizando batallas de manera efectiva y bien coordinada. Descartar lo que haya que descartar y recoge lo que haya que recoger. Debe ser una clase que acumule puntos de forma segura y sólida. Alto rendimiento académico general, capacidad física media pero consistente. El único inconveniente es que actualmente no hay alumnos con aptitudes especiales. Sakayanagi, que camina a mi lado, acepta las palabras con sinceridad, sin refutarlas. Hasta ahora, sinceramente, es lo mismo que contestaría cualquiera. Entonces, ¿puedo obtener algunas palabras que sean exclusivas de Ayano Kouji-kun? Bueno. Será un poco duro, pero eso es lo que parece querer Sakayanagi. Tienes confianza en ti mismo. Es cierto que destacas más con respecto a tus habilidades en comparación con los otros líderes de clase. Pero por eso tengo la impresión de que vas un paso por detrás a la hora de entablar relaciones con tus compañeros. Tienen el control, pero en última instancia eso no es más que manipulación. Los alumnos de la clase A deberían tener más voluntad individual. Esto conduce a la mejora de la clase. Para ello, la gobernante, Sakayanagi, debe volverse cercana a sus compañeros de clase. Eso no es necesario. Quiero tomar decisiones sin ninguna emoción. Si me acerco demasiado a ellos, habrá algo de afecto. Si necesito tirar una mascota, la vacilación conducirá a debilidades. Eso también es tu elección. No es un error. Si puedes llevar a cabo esa fuerza solitaria, también es una gran arma. Por cierto, tengo curiosidad por algo. ¿Qué es? ¿Por qué me vigilas? Recientemente, a menudo siento la mirada de muchas personas de la clase A. Si tienes alguna inquietud, puedes venir y preguntarme directamente, como ahora. Eso no es verdad. No he ordenado a nadie que vigilara a Ayano Kouji-kun y niega categóricamente esa parte. No tiene sentido que un tercero investigue a nadie más que a Ayano Kouji-kun. Últimamente has mostrado menos resistencia a destacar. Aquellos que han notado un atisbo de tu potencial original probablemente están empezando a vigilarte por su propia cuenta. A algunos de ellos ni siquiera se los había pedido y se dedicaron a darme informes. Su contenido es insignificante y no contiene nada útil para Sakayanagi. Por eso parece haber dicho que no tiene sentido. No importa cuán útiles sean tus actos, no puede ser algo favorable para Sakayanagi. Sakayanagi con su bastón y yo caminamos mientras hacíamos agujeros en la nieve con nuestros pasos. Aún no había rastro de alguien. Terminemos nuestro paseo aquí. Entonces deberíamos volver, sí. Pero Ayano Kouji, por favor, vuelve primero. Voy a estar un poco más en la brisa nocturna, ¿no es peligroso? Incluso si me caigo, es sobre nieve y esta no es una montaña nevada. Cierto. Nunca te meterías en problemas por estar perdido. Es posible que no nos volvamos a encontrar antes de fin de año, así que espero que tengas un buen fin de año. Sí. Feliz año nuevo. Decidí despedirme de Sakayanagi después de terminar mis saludos de fin de año. Pisando por el camino nevado hacia el dormitorio. Debo haber caminado unos 10 pasos sin oír el sonido de Sakayanagi caminando. Ayano Kouji-kun llamó suavemente mi nombre y me di la vuelta. Sakayanagi me miraba con cierto frío que tenía mientras usaba una bufanda alrededor de su boca. ¿Qué ocurre? Hay algo que quiero decirte. ¿Podrías escuchar desde esa posición? Como esperaba, tienes algo más que decir. Manteniendo una ligera distancia, Sakayanagi y yo reanudamos nuestra conversación cara a cara. ¿Sabías que todavía tengo algo que quiero decirte? Quizás, hay momentos en los que necesito coraje, y esta distancia es lo que me da ese coraje. Una distancia de menos de 10 metros. Esto representa el coraje que Sakayanagi necesita para hablar. Me gustas tales palabras. No son sentimientos que tenga como ser humano, sino como miembro del sexo opuesto. Escuché en silencio las palabras de Sakayanagi, que podrían tomarse como una confesión. ¿Puedo pedirte que lo recuerdes? ¿No hay necesidad de una respuesta? Sí. No quiero eso ahora.
Por favor, puedes irte, está bien. De acuerdo, estaba a punto de darme la vuelta y alejarme de nuevo, pero me detuve. ¿Puedo decir solo una cosa? ¿Qué es? Aún así, probablemente valoro a Sakayanagi más de lo que pienso. Por eso quiero preguntarte. ¿Puedes convertir esos sentimientos de debilidad a fortaleza? Se trata de la astuta Sakayanagi, estoy seguro de que lo entenderá. Por eso no añadiré explicaciones innecesarias. Esa es una pregunta tonta. Sakayanagi responde con una sonrisa. Sus ojos brillaban con firmeza en la oscuridad y tenían un color intenso. 6 después de que Ayano Kouji se fue, Sakayanagi sonrió tranquilamente sola con sus mejillas sonrojadas. El otro día, el día de la ceremonia de clausura del segundo trimestre, Ichinose-san, tú y yo tuvimos una charla. Pef. Murmura con una voz casi ahogada por el viento. Estaba en condiciones de enseñarle. Siempre pensé que lo estaba, pero ahora sé que no fue el momento en que Sakayanagi se volvió plenamente consciente de su propio amor. Sakayanagi sigue hablando sola en medio de la noche nevada cuando no hay nadie. Te reconozco como un enemigo que debe ser derrotado, esta es la verdad. Innegablemente la auténtica verdad. Es imposible que yo, que estoy orgullosa de ser un genio nato, sea derrotada por ti, un genio creado. Esa es la filosofía, sin embargo, además de la percepción de derrotarte, ha aparecido otra percepción. ¿Eres consciente de eso también? Hacia la espalda de Ayano Kouji, que ya había desaparecido. Transmitiendo esa voz que no podía ser escuchada una vez más, se expresó en palabras, me gustas Ichinose, que era como basura tirada en la acera para Sakayanagi, hizo que se diera cuenta de eso. Incluso si expreso mis sentimientos más claramente, tu expresión no cambiará en absoluto, ¿verdad? Esa fue la única razón por la que no usó palabras más fuertes cuando se lo dijo cara a cara. Sin embargo, no temía si él lo aceptaría o no. Sí, Ayano Kouji-kun, eres ese tipo de persona. No te molestarán las cosas pequeñas, las cosas de esta magnitud. Normalmente, una jovencita probablemente se lastimaría y sentiría dolor debido a esto. Más bien, sintió más firmemente que estaba siendo atraída por Ayano Kouji debido a esto. Incluyéndome a mí, tratas a todos los que existen en esta escuela como niños. Crees que todo sería como quieres que sea, y de hecho hiciste que sucediera. Da un paso en el camino nevado. Una comprensión clara del plan de Ayano Kouji. La imagen prevista en tercer grado. Queriendo interponerse en su camino. Entonces, la respuesta a cómo interrumpirlo todo ya era evidente. Queriendo ver su expresión preocupada. Que se enfrente a un campo más allá de sus propios cálculos. Quiero sacar sus emociones y luego destruirlo. Quiero amarlo. Es una lástima. Tus planes se han descarrilado desde el examen de la isla deshabitada de verano. Precisamente porque no lo sabes, precisamente porque no puedes preverlo, es lo que lo hace divertido más adelante. Te prometo que ese hecho será el primer paso para cambiarte en una dirección que nunca creíste posible. Realmente no puedo esperar al tercer trimestre. Fin del capítulo 3.